Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10%. Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor de la Torre Díaz. Señora presidenta, señorías, este año no van bien las cuentas públicas y todavía peor iban en el año 2012 y fue en este caldo de cultivo donde nos encontramos con subidas indiscriminadas de impuestos, con recortes al estado del bienestar y con unas cosas denominadas regularizaciones fiscales, más y mejor conocidas como amnistías fiscales. Y, en fin, recordando a los clásicos como a Platón, la justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y subirle los impuestos, que es lo que se hizo en 2012, a los que ya los pagaban, mientras se perdonaban impuestos a los defraudadores, es cualquier cosa menos justicia. Y, además, ese proceso de amnistía fiscal no solamente fue injusto, fue una enorme chapuza. En lo que consistió este proceso, básicamente, fue en la firme y decidida voluntad de ir dándole cada vez más facilidades a los defraudadores. Que estos defraudadores, en algunos casos, fuesen cercanos a los partidos que apoyaron esta medida, el Partido Popular en el Gobierno y el partido antes conocido como Convergencia, bueno, pues a lo mejor es una casualidad, pero en cualquier caso no fue justo. Y, en fin, como no podemos poner a un inspector de Hacienda detrás de cada español, el poner un poco de justicia en el sistema fiscal es la única forma de conseguir cuadrar las cuentas y evitar subidas indiscriminadas de impuestos y recortes en el estado del bienestar. Como les decía, el proceso de amnistía fiscal fue básicamente no solamente un error, fue una chapuza. Y en este periodo hubo un par de cuestiones que sería importante reseñar. En primer lugar, una orden ministerial que permitía regularizar dinero en efectivo. Como todos ustedes saben, en fin, no hace falta ser inspector de Hacienda para saberlo, el efectivo no es rastreable y, por tanto, el riesgo grave de blanqueo de capitales estaba y está ahí. Hay una segunda cuestión, y es que la amnistía fiscal no cumplió ninguno de sus objetivos y una de las razones fundamentales es el informe que hoy nos trae aquí, el informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio. Señorías, un segundo. Señor de la Torre, sí. Un segundo. Por favor, señorías, guarden silencio. Sí, seguramente como sus señorías no regularizaron, pues a lo mejor no tiene tanto interés esta moción para todos ustedes. Bueno, pues este informe básicamente permitía dos cuestiones. En primer término, permitía que las declaraciones tributarias, establecía que no fuesen comprobables, es decir, se permitió a los defraudadores hacer literalmente lo que les diese la gana. Y en segundo término, este informe lo que establecía era también que se tributase muy poco. Se acabó tributando no el 10% que decía el Decreto Ley 12/2012, la norma de la amnistía, no el 10% sobre la cuantía de los bienes aflorados, sino solamente el 10% de las rentas de los últimos 4 años. Es decir, se acabó pagando menos de un 3%. Los resultados de la amnistía fiscal fueron un enorme desastre. Como les estamos diciendo, aunque afloraron supuestamente 40.000 millones de euros, solamente se recaudaron 1.193 millones de euros, solamente menos del 3%. En segundo lugar, este dinero no volvió a España. Y esto lo sabemos porque los cálculos se han hecho a base de la declaración de bienes en el extranjero, por tanto, del dinero que seguía estando fuera cuando más lo necesitábamos. Básicamente, la declaración de bienes en el extranjero sí es un acierto del Gobierno del Partido Popular, eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que si no se hace, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo el señor Berlusconi cuando se hacen amnistías fiscales de obligar a traer el dinero de vuelta, pues luego el dinero se nos queda fuera. Recientemente la Agencia Tributaria ha dicho dos cosas sobre el Ministerio de Hacienda sobre la amnistía fiscal. En primer término, que
que los que se acogieron a la amnistía fiscal tienen un 82% más de patrimonio declarado, lo cual está bien. Lo que no dicen, y sí dicen los informes de la Agencia Tributaria, es que el rendimiento fiscal que están dando es de 350 millones de euros al año. Y esto, bueno, pues es grave, y es particularmente grave por lo siguiente, porque los 40.000 millones aflorados, si hubiesen pagado el 10% que tenían que haber pagado de acuerdo con el decreto ley, hubiesen dado 4.000 millones y no 1.193. Hay 2.800 millones de euros que los defraudadores no han pagado y que deberían haber pagado a las arcas públicas. Y esto, al final, origina recortes y origina injusticia. En consecuencia, este informe ya en la anterior legislatura se consideró por parte de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas como un informe contrario a derecho. Y lo que nosotros proponemos aquí es efectivamente que, en primer término, se revisen estas declaraciones que se acogieron a la amnistía fiscal. Y es una tarea urgente, porque ahora mismo pueden estar prescribiendo. El día 30 de noviembre no va a haber nada que hacer. ¿Por qué? Porque habrán pasado 4 años desde el final del plazo de declaración. Y eso, para cualquiera que sepa algo de derecho tributario, significa prescripción, imposibilidad de ejercer el cobro por parte de la Hacienda Pública. Sí. Por favor, señorías, guarden silencio. Bueno, y esto, efectivamente, nos encontramos ante un tema urgente. Esos 2.800 millones de euros que debíamos haber recuperado prescribirán el día 30 de noviembre. Y por eso el Grupo de Ciudadanos trae esta proposición instando en primer término a la revisión. ¿Para qué? Para que los defraudadores paguen el 10% efectivo y no el regalo que se les hizo vía el informe de la Dirección General de Tributos. Porque antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, incluyendo las grandes empresas que este viernes van a ver subida su tributación en el Consejo de Ministros, hay que exigir la ley, toda la ley, incluso una ley tan vergonzosa como la de la amnistía fiscal a los defraudadores. Para hacerlo es imprescindible, y este es el segundo punto que nosotros llevamos en esta proposición no de ley, hay que anular las órdenes internas que hicieron obligatorio el informe del 27 de junio de la Dirección General de Tributos. Hay informes que no se molestan ni en firmar, quizás porque no valen ni el papel en el que están escritos, pero que desde luego tienen un coste muy gordo para la Hacienda Pública, para todos los que estamos aquí, para los que más han sufrido especialmente, un coste de 2.800 millones de euros. Por tanto, hay que anular estas órdenes internas y, en tercer lugar, hay que empezar a inspeccionar. Hay que citar a estos contribuyentes que no cumplieron las leyes, que se acogieron y no cumplieron las normas de la amnistía fiscal para hacerlo antes del 30 de noviembre. Si estas inspecciones se inician antes del 30 de noviembre, a partir de ahí hay 18 meses para hacerles pagar lo que debían haber pagado desde el inicio. Concluyo. Señorías, no solamente necesitamos hasta el último euro que podamos obtener de los defraudadores de la amnistía fiscal. Fundamentalmente, lo que necesitamos en España es restablecer la confianza en Hacienda y en el Estado de Derecho, permitirles a los inspectores el ir a por los defraudadores, porque no podemos renunciar a la lucha contra el fraude y especialmente cuando, como ocurre en este caso, tenemos a los defraudadores localizados y no han cumplido el decreto ley de una norma tan favorable como el de la amnistía fiscal. Señorías, creemos que deben votar a favor de esta proposición no de ley porque hay que luchar contra el fraude fiscal, porque renunciar a luchar contra el fraude fiscal y contra la corrupción es empezar a morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Bela Sensi. Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, independientemente que
acepten o no nuestra enmienda, que es más de carácter técnico que político. Pero tenemos que hacer un poco de memoria, porque el proponente ha dicho que esta regularización, tal como fue aplicada, fue aprobada también por la Convergencia. Les recuerdo que era Convergencia y Unió en aquel momento. Y sí, les recomiendo que lean el diario de sesiones. Aquello era un Real Decreto que se convalidaba con una serie de medidas. Nuestra formación fue crítica con la disposición adicional primera y fue más crítica con la aplicación, porque al final lo que están pidiendo con esta enmienda es que se aplique el Real Decreto, no el informe que después se sacó de la manga la Dirección General de Tributos. Y en esto estamos absolutamente de acuerdo, porque lo que se está haciendo o lo que se hizo en aquel momento es que se pervirtió una norma aprobada en esta Cámara, con todas las críticas necesarias, pero aprobada, y se sacaron mediante un informe la prescripción o la hipotética prescripción de aquellos activos que se podían acreditar que estaban en los patrimonios de los defraudadores 4 años anteriores. Nosotros entendemos que esto no era de recibo. Si la amnistía ya era criticable en sí misma, la forma de aplicación o esta amnistía progresiva, porque de hecho era una amnistía que el Partido Popular la hizo progresiva a medida que iba viendo que no se respondía y iba generando incentivos. Y de hecho se hicieron 2 informes, se hizo un informe en julio, se hizo un informe en agosto para intentar acabar de convencer a las personas que podían regularizar. Por tanto, nosotros lo que proponemos con la enmienda es simplemente que no se tenga en cuenta el informe en aquello que favoreció para que no se tributase al 10%, pero hay otras partes del informe que podían ser perfectamente válidas y que generan más seguridad jurídica. Y, en todo caso, más allá de las dudas que pueda generar esta actuación, nuestro grupo va a votar a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet. Gracias, señora presidenta. Hoy nos traen a debate otra vez la amnistía fiscal, una amnistía que no queríamos y que se hizo de la peor manera posible. Beneficiaron a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Y mintieron, señorías del PP. Primero nos dijeron que no era una amnistía, luego nos dijeron que era necesaria para recaudar dinero para las arcas públicas. Luego nos dijeron que tributarían al 10%, ni al 3%. No llegó ni al 3%. Y esto se traduce en 2.800 millones de euros menos que se recaudaron. Más dinero del que los presupuestos generales del Estado destina a bienestar social. Por cierto, unos presupuestos que quieren prorrogar. Con la que está cayendo, con los índices de pobreza infantil que tenemos, pese a las cifras de paro, con los recortes en servicios públicos, prefirieron perdonar 2.800 millones de euros a quien defrauda. Y prefieren, como he dicho antes, beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. De esta mentira, la gente sacó menos dinero de lo ridículamente aceptable. Y las élites, por su parte, limpiaron sus vergüenzas. En su país, señorías del Partido Popular, sale muy barato defraudar, sale demasiado barato. Desde Compromís no nos cansamos. Hace mucho tiempo que lo decimos. En el País Valencià necesitamos una financiación justa. En 2016, el País Valencià ha regalado 1.400 millones de euros al Estado, dinero que podríamos haber invertido en servicios públicos, dinero que ustedes nos niegan. El señor Rajoy aquí mismo dijo que la financiación en el País Valencià no era una prioridad. En esa misma legislatura
se perdonaron 2.800 millones de euros a gente como Rato o como Bárcenas. El doble de lo que le regalamos el País Valencià al Estado. Dinero que se va y no vuelve. Dinero que podríamos haber invertido en la educación valenciana, en la sanidad valenciana, en los servicios sociales valencianos. Estas son sus prioridades, señorías del Partido Popular, beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, ahora sí tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte. Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, arratsalde on, danori. Hoy debatimos esta proposición no de ley presentada por Ciudadanos en una Cámara en funciones, o al menos con un Gobierno en funciones, que, tal y como está respondiendo a los requerimientos democráticos del Congreso de los Diputados, de ser aprobada esta iniciativa lo hará también en funciones, es decir, que la iniciativa no funcionará. Y bien que lo sentimos porque el fondo de esta proposición, que trata de corregir un nuevo fraude sobre la actuación ya ejecutada, como fue la amnistía fiscal, es un asunto de interés general y de enorme envergadura política y social, amén de, lógicamente, económica. Y posiblemente y desgraciadamente vaya al cesto de los papeles, puesto que el Tribunal Constitucional continúa veraneando o sesteando y no se manifiesta sobre dos temas cruciales que afectan a este asunto. No lo hace en relación al recurso planteado sobre la propia regularización, la amnistía fiscal, y tampoco lo hace en relación a cómo debe actuar el Gobierno en funciones cuando la Cámara propone iniciativas o solicita que el Gobierno se someta al control parlamentario, sin olvidar, por supuesto, la tradición de los Gobiernos de hacer oídos sordos a las iniciativas de impulso político que nacen del Congreso. Consideramos desde el Grupo Vasco que el Gobierno debería tomar buena nota del fondo del asunto y actuar en consecuencia sobre la fraudulenta amnistía fiscal del año 2012, tal y como lo exige la aplastante mayoría de los ciudadanos. En su día, desde el Grupo Vasco nos manifestamos de forma contundente cuando el Gobierno nos trajo para su convalidación el Real Decreto Ley 12/2012, denominado eufemísticamente de regularización fiscal, pero que todo el mundo entendimos que era de amnistía fiscal, término que creo recordar que incluso algunos miembros del Gobierno, no sé si mediante deslices o no, también lo utilizaron. Nos parecía entonces una vergüenza y algo inaceptable que personas y sociedades que habían defraudado o robado, para decirlo más propiamente, al resto de los ciudadanos, dejando de pagar los impuestos e incluso ocultando sus rentas y patrimonios en paraísos fiscales, y no merecían el perdón de la Hacienda pagando únicamente el 10% de lo ocultado, y mucho menos si al final el porcentaje ha sido del 3%. Personas y empresas de altas rentas que, en lugar de pagar el tipo que les correspondía, el 40 o el 50%, tan solo con el 3% se ponían al día con la Hacienda. Señoras diputadas, diputados, parece que tras este tema subyace la idea de que con una pequeña confesión se perdonan los pecados mortales. Pues no. El pecado de defraudar y robar a los ciudadanos no es perdonable, no prescribe. Al defraudador hay que perseguirlo, como se suele decir, por tierra, mar y aire. Los que defraudan son los causantes de los recortes, de la reducción de las políticas sociales, del aumento de la precariedad y de la desigualdad y de un largo etcétera que todos conocemos perfectamente. Por eso consideramos oportuna y necesaria la iniciativa para que se actúe antes, como dice la iniciativa, de que prescriba y sea imposible recuperar el dinero que se pretende. Fue una vergüenza, decía lo del 10%, pero más fue lo del 3%, así que al menos recuperemos la diferencia, los 2.800 millones pendientes de la amnistía. Si estaba, como dicen, en el acuerdo entre entre Ciudadanos y el Partido Popular, supongo que será viable y posible también jurídicamente. Desde el Grupo Vasco pedimos que se actúe cuanto antes y contundentemente. Así nos hemos manifestado cuantas iniciativas se han presentado en esta Cámara en relación a la amnistía y al fraude fiscal. Nuestro Grupo presentó también en su día una proposición no de ley en septiembre del 2012
planteando la reforma del Código Penal y las leyes mercantiles para luchar contra el fraude fiscal. Defendemos y defenderemos y apoyaremos cuantas iniciativas vayan encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Hemos presentado, en este caso, una enmienda a esta proposición de ley. Ya nos han dicho, esperábamos que fuera aceptada, pero nos ha dicho el Grupo de Ciudadanos que no la van a aceptar. Queríamos añadir con nuestra enmienda un punto adicional, un punto 4, con el fin de prohibir, ser más contundentes si acaso que la iniciativa que presenta Ciudadanos, de prohibir las nuevas regularizaciones y amnistías. Entendemos, eso sí, que el alcance de la prohibición debe serlo en el ámbito del Gobierno del Estado y de su agencia tributaria, que es el ámbito de su marco competencial. Y ello es lógico, puesto que en el ámbito de las haciendas forales tal prohibición o que se legisle al respecto les corresponde a las Juntas Generales y a las diputaciones forales de los territorios históricos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa o del Gobierno foral en el caso de Nafarroa. Entendiéndolo y considerando de esta manera, el Grupo Vasco se manifiesta, como lo he dicho, favorablemente en relación al contenido de esta proposición de ley. Nada más, eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura García. Gracias, señora presidenta. La ley que aprueba la amnistía fiscal es una de las páginas más tristes de este Parlamento, de la historia de este Parlamento. En el siglo XXI, en un Parlamento moderno, en una sociedad abierta y moderna como la española, un presidente del Gobierno, el señor Rajoy, trae una ley que es pasarela para que los defraudadores, los delincuentes de cuello blanco, se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. Para que a través de esa ley, un traje a medida para determinados dirigentes del Partido Popular, pues se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. Por eso les decía hace unos segundos que esa ley es uno de los episodios más tristes de la historia de este Parlamento. Un Parlamento en el siglo XXI, un Parlamento profundamente democrático, una ley para proteger a los delincuentes y a los defraudadores de cuello blanco de este país. Para eso se aprobó esa ley. Y, por tanto, señorías, nosotros, por supuesto que vamos a aprobar la iniciativa de Ciudadanos, pero nos parece insuficiente. Esa ley, además de ser una pasarela para que se vayan de rositas esos delincuentes y defraudadores declarados, convictos y confesos, además de eso, fue un expolio al estado del bienestar. Las cuentas, señorías, no hay que hacerlas sobre el 10%, no, sobre el marginal, que tenía que pagar cada uno de los defraudadores. Además, con las multas y recargos. Por lo bajo, 5.000 millones de euros de expolio al estado del bienestar. 5.000 millones de euros como expolio al estado del bienestar. Y les decía, señorías, que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado intensamente, ha atacado la amnistía fiscal por tierra, mar y aire. El Grupo Parlamentario Socialista se ha ido al Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Socialista se ha ido a la Audiencia Nacional. El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido que intervenga el Tribunal de Cuentas. También hemos reprobado al ministro, hemos pedido la dimisión y hemos pedido varias comisiones de investigación en el Parlamento para hablar de la amnistía fiscal y sus consecuencias. Les decía que nos parece insuficiente básicamente por dos razones. Miren, señorías, la amnistía fiscal es uno de los elementos, es uno de los nudos gordianos, quiero decir, de la actual situación política. El señor Rajoy, el que trajo esa ley aquí de la amnistía fiscal, no puede ser presidente del Gobierno de España.
Señorías, este es el problema. Esta amnistía fiscal tiene que ver con el problema político que tiene nuestro país en este momento, la incapacidad del señor Rajoy de poder tener una mayoría aquí en este Parlamento. Es uno de los problemas. Señorías, cuando el señor Rajoy le escribe a Bárcenas: Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. Cuando le escribe ese mensaje, sabe el señor Rajoy que el señor Bárcenas tiene una fortuna en Suiza y en paraísos fiscales. Y además sabe que se ha acogido a una amnistía fiscal que era un traje a medida, como se ha demostrado, para determinados dirigentes del Partido Popular. Porque en nuestro país, señorías, no hay trama de corrupción conocida que no se haya acogido a la amnistía fiscal. No hay trama de corrupción relacionada con el Partido Popular que de alguna manera se hayan acogido a algunos de sus miembros a la amnistía fiscal. Por tanto, este es el problema. La amnistía fiscal tiene que ver con el problema político de nuestro país, tiene que ver con el nudo gordiano de la política española. Esta es una de las razones por las que efectivamente el señor Rajoy no consigue una mayoría en el Parlamento, porque en otro país de nuestro entorno el señor Rajoy no sería candidato a presidente del Gobierno. Este es el problema, que el señor Rajoy trajo una ley en el siglo XXI, en este Parlamento, para que los defraudadores se fueran de rositas, para que los delincuentes y para que gente de su partido se fuera de rositas fiscal y penalmente. Y le pedimos nosotros, es decir, la segunda razón, quiero decir, señorías, por las que al Partido Socialista le parece insuficiente la propuesta de Ciudadanos, es que lo que pedimos son cambios legales para conocer exactamente cuántas empresas, qué personas se acogieron a la amnistía fiscal. Eso es lo que queremos saber, porque en nuestro país no va a haber una completa regeneración democrática mientras no conozcamos el nombre de todos esos delincuentes, de todos esos defraudadores. Y eso lo puede hacer el Parlamento. Eso es lo que pedimos a Ciudadanos que lo incluya. Porque, insisto, lo que nos estamos jugando es la credibilidad de las instituciones. Nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia. Nos estamos jugando la financiación del Estado del Bienestar y la credibilidad de los ciudadanos en la agencia tributaria. Y nos estamos jugando también, finalmente, que se asuman responsabilidades políticas por tamaña brutalidad contra el Estado del Bienestar y contra el Estado de Derecho. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Xian González. Señora presidenta, señorías, obras son amores y no buenas razones. Y los hechos acreditan que en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal muy pocas lesiones se le pueden dar al Partido Popular. Los resultados de la lucha contra el fraude en 2015 han sido de 15.664 millones de euros, una cifra récord en la historia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En 2011 esta cifra fue de algo más de 10.000 millones de euros. Es decir, ahora se recauda más que cuando se comprobaban los ejercicios referentes al boom inmobiliario. Señorías, saquen sus propias conclusiones. ¿Y cómo se ha obtenido esta cifra récord en la lucha contra el fraude? Evidentemente, con un marco regulatorio adecuado, con más medios, con mejores herramientas para controlar el patrimonio en el exterior, de forma que hoy día ya 1/3 de todo lo que se declara en España por el impuesto sobre el patrimonio proviene del exterior. Los bienes y derechos declarados en el exterior en el impuesto sobre el patrimonio han pasado de representar un 12% en 2007 a representar un 31% en 2015. ¿Y qué ha ocurrido con los declarantes, con los contribuyentes que se acogieron a la declaración tributaria especial? Que han incrementado sus bases en el impuesto sobre el patrimonio un 82%.
y han pasado de declarar bienes y derechos en el exterior por 23.000 millones a 46.000 millones. Han duplicado su declaración. Quienes se acogieron a la declaración tributaria especial han duplicado su declaración de bienes y derechos en el exterior. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa este mayor control del patrimonio en el exterior? Que se ensanchan las bases imponibles de los demás impuestos. En el IRPF ya los de quienes declaran bienes en el exterior han declarado un 25% más en bases y en cuotas. Solo con esto, solo con este detalle, solo con esta influencia, se recauda más por las consecuencias positivas del control del patrimonio en el exterior que con el contenido de la PNL de Ciudadanos. Pero nosotros somos personas de palabra. Nosotros adquirimos un compromiso con Ciudadanos y lo vamos a cumplir. Nosotros pedimos la votación por puntos y vamos a votar a favor del primer punto de la PNL presentada por Ciudadanos. Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Regularizaciones de este tipo se han hecho en todos los países europeos, incluida Dinamarca, Suiza, Noruega, en Estados Unidos, en China, en la India, de todos los espectros ideológicos, desde la Grecia de Chipre a la Argentina de Macri. A todos nos escandaliza que puedan existir personas con patrimonio oculto en el exterior, pero escandalizándonos no resolvemos nada. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hace ninguna regularización extraordinaria? Que no hablaríamos ahora de patrimonio en el exterior, ni de ensanchamiento de las bases imponibles, ni de mejor financiación del estado del bienestar, porque quien no hace nada no tiene nada. Por tanto, no hacer nada no era ninguna alternativa para el Partido Popular. Tampoco era alternativa hacer lo que hizo el Partido Socialista, regularizaciones opacas, con pagarés del Tesoro puestos en circulación por el propio Gobierno. El Gobierno socialista diseñó un instrumento específico, la deuda pública especial. Este insólito instrumento, además de permitir regularizar sin identificar a sus titulares, le pagaba intereses con dinero del Tesoro Público a los propios defraudadores. La etapa de política tributaria del Gobierno socialista se ha caracterizado por dos: hundimiento de la recaudación, en especial de las grandes empresas, y regularizaciones opacas. Cuando no, salían corriendo para avisar a los titulares de la cuenta suiza para que regularizaran con mini sanciones. Por tanto, no es una alternativa lo que hizo el Partido Socialista. Tristemente sabemos lo que hace el Partido Socialista cuando está en el Gobierno y tristemente sabemos qué es lo que hace cuando está en la oposición: bloquear. Bloquear e impedir que haya Gobierno. Venir aquí y presentar unas PNL sin contenido y, además, ¿cuáles son las propuestas del Gobierno socialista para impedir que el dinero que está oculto y que no se conoce sea regularizado? Ninguna. Yo no le conozco ninguna. Han criticado mucho, pero no han hecho ni una sola propuesta. Por tanto, y para concluir, tengo que decir que el proceso de regularización de la declaración tributaria especial no se entiende sin la declaración de bienes en el exterior y que tampoco se puede decir que la declaración tributaria especial blanquee conductas ilícitas. La declaración tributaria especial es solo a efectos tributarios y es perfectamente compatible con las obligaciones impuestas en la Ley de Blanqueo de Capitales. Y, por último, decir que, tal y como establece las exigencias de la OCDE, la regularización extraordinaria se ha hecho con transparencia, con endurecimiento de las sanciones y con endurecimiento de las medidas antifraude, para hacer posible que pagando todos podamos pagar menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella Izarre.
Buenas tardes. Bona tarda, señora presidenta, señores y señores diputados. Es un auténtico escándalo que se haya permitido la regularización fiscal de 40.000 millones de euros evadidos, pagando solo un 3% de impuestos. Con esta decisión, los evasores han sido doblemente premiados. En primer lugar, porque se les permite blanquear legalmente el dinero evadido. En segundo lugar, porque lejos de pagar el 10% que establecía el Real Decreto Ley, acaban pagando solo el 3%. O dicho en otras palabras, mientras el Gobierno español ha aumentado los impuestos a las clases trabajadoras medias y bajas, se nos ha recortado salarios y derechos, ha regalado 3.000 millones de euros a las grandes fortunas que habían defraudado a la hacienda pública y guardaban el dinero robado en paraísos fiscales. La amnistía fiscal, pues, se basó de nuevo en una gran mentira. Se ha demostrado que el objetivo principal no era obtener mayores ingresos para las vacías arcas del Estado y hacer aflorar aquello que no tributaba, sino permitir que las grandes fortunas... Un momento, señoría. Señorías, guarden silencio. Sino, como decía, permitir que las grandes fortunas regularizasen su dinero evadido a un módico precio y sin preguntar la procedencia. Bien, lo cierto es que el tiempo pone a cada uno en su lugar y, permitiendo que no se haya recaudado 3.000 millones de euros, el Gobierno del Partido Popular y el ministro Montoro se ponen del lado de aquellos que faltan a la verdad de forma sistemática, es decir, los mentirosos, los tramposos, los delincuentes. La amnistía fiscal del 2012 fue y es un escándalo que solo lo niega el Partido Popular. La amnistía fiscal es un escándalo de primera magnitud. Otro escándalo, no el único a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. El objetivo, como ya ha quedado más que demostrado, no fue obtener mayor recaudación, mayores ingresos para las vacías arcas del Estado, sino que al final, como siempre, ha servido para favorecer a determinadas personas, a determinados personajes, a los de siempre, a aquellos que se llenan la boca de nación, pero tienen sus dineros en los llamados paraísos fiscales. Por ejemplo, y sin ir más lejos, un exministro del actual Gobierno en funciones, otro exministro vicepresidente de su partido, miembros y cargos de su partido, del Partido Popular y, obviamente, también de otros partidos, de algún otro partido. La posición de Esquerra Republicana respecto a las regulaciones fiscales y las amnistías fiscales ha sido y es clara. No estuvimos de acuerdo ni con las amnistías fiscales del PSOE ni con las que ha hecho en esta ocasión el Partido Popular. Continuamos sin estar de acuerdo y no estaremos de acuerdo en un futuro, ni aquí mientras estemos, ni en Cataluña cuando seamos un Estado independiente, cuando tengamos una república. La presente proposición no de ley es una proposición no de ley bien intencionada, aparentemente, porque lo que viene a hacer o únicamente efectúa es lavar la cara a un pacto de investidura fallida. Esta proposición no de ley llega tarde, y a nadie se le escapa, que tiene una difícil ejecución, nace prácticamente muerta. Veremos, como ha dicho el Partido Popular, que solo va a aprobar el primer punto de dicha proposición no de ley, por lo cual es evidente que no tiene voluntad ni vocación de cumplirla. Estamos de acuerdo con la necesidad de que el dinero regularizado tribute por aquello que se estableció legalmente. Y, como decía, un Gobierno en funciones, el del Partido Popular, que no rinde cuentas ante esta Cámara ni piensa hacerlo, creemos desde Esquerra Republicana que no va a dar cumplimiento a este mandato que emane del Congreso, porque no es casual que haya tributado el 3% y no hayan tributado por el 10%. En definitiva, la moción de Ciudadanos nos parece en este momento efectista, propagandista, electoralista, pero, y lo más interesante de la misma, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, son las enmiendas planteadas por el resto de grupos de la oposición, en el sentido y que Ciudadanos, como ha dicho, no va a aceptar, como son la prohibición de futuras regularizaciones y amnistías, las medidas para permitir la identificación de las personas, sociedades, etcétera, que se han venido o se han beneficiado y que se hubieran acogido y que se acogieron a la amnistía. De hecho, es especialmente gráfico que Ciudadanos, voy acabando, señora presidenta,
no haya aceptado la enmienda que pide prohibir futuras amnistías fiscales. Ustedes sabrán por qué lo hacen. En todo caso, veremos la vida o la corta vida de esta proposición no de ley y su prescripción de la proposición no de ley y el contenido regulado en la misma, mientras de nuevo seguramente expira la legislatura. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra la señora Vescansa Hernández. Señoras diputadas, señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta ante esta Cámara una proposición no de ley que intenta aportar un poquito de decoro a una situación del todo indecorosa, a una historia de infamia y de caradura, a una historia escrita a dos manos por perros y por amos, a una historia que, contada despacito, seguro que es capaz de explicarle a la gente quién manda aquí. O mejor dicho, le explica a la gente quién manda a los señores del Gobierno que no están aquí. Hace 4 años, los señores del Gobierno que no están aquí aprobaron por decreto una amnistía fiscal y le contaron a la opinión pública, y no es una broma, que esa era una buena medida para luchar contra el déficit público. Dijeron entonces que, perdonando los impuestos a los ricos, que habían amasado fortunas, no se sabe muy bien cómo, lograrían recaudar 2.500 millones de euros. Le dijeron a la gente, nos dijeron a todos, que aunque los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos, cotizásemos al 20, al 25, al 30%, era bueno para España que los ricos defraudadores tuviesen un régimen especial mediante el cual se les iba a permitir, en lugar de tributar al 45%, tributar al 10%. Es decir, entre la mitad y un tercio de lo que tenemos que pagar todos los demás. Dicho y hecho. En medio de un clamor social, en el año 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó una amnistía fiscal que permitió aflorar, según informan las fuentes de la Agencia Tributaria, unos 40.000 millones de euros. 4 años después, en el dintel de la prescripción, ese concepto jurídico a través del cual los ladrones y los corruptos en este país se van de rositas sin responder ante la justicia y sin devolver ni un duro, en el dintel de la prescripción, digo, los 4.000 millones de euros que habrían debido recaudarse mediante esa amnistía fiscal han volado y solamente se han conseguido 1.200 millones de euros. No son duros a 4 pesetas, son duros a peseta. Y lo que es mejor, en menos de 2 meses no va a haber ni un solo inspector de Hacienda en este país que esté habilitado para perseguir a esos sinvergüenzas, porque efectivamente esto habrá prescrito. Y como ocurre a veces, fue la prensa quien se encargó de hacer el trabajo que debían de haber hecho las instituciones. Fue la prensa quien se encargó de explicarnos a todos a quién beneficiaba esa amnistía fiscal. Fue en el mes de junio que conocimos a través de la prensa algunos de los nombres. Un momento, señora Vescansa. Sí. Señorías, guarden silencio, no se escucha a la oradora. Pues conocimos a través de la prensa quiénes eran esos beneficiarios o algunos de ellos, y yo creo que es importante recordar sus nombres porque a lo mejor nos ayudan a entender por qué se hizo y para quién esa amnistía fiscal. Alicia de Borbón-Habsburgo, patrimonio regularizado 2.300.000 euros, dinero pagado a Hacienda 52.000 euros, que representa el 2,2% del dinero legalizado. Carlos de Borbón, 2 Sicilias, 1.250.000 euros, pagado 19.000 euros, que suponen el 1,5% del patrimonio legalizado. Pedro de Borbón, 2 Sicilias, príncipe de las 2 Sicilias, 175.000 euros y pagó 1.000, el 0,6% del dinero legalizado. Cristina de Borbón, 2 Sicilias, princesa de Parma y de 2 Sicilias. Las Sicilias estas salen mucho. 175.000 euros, pagados 1.000 euros, el 0,6% del dinero legalizado. Isabel Fernández de la Mora, 640.000 euros, pagó 4.000, el 0,6% del dinero legalizado. Pedro López Quesada Fernández Urrutia, amigo íntimo del jefe del Estado, 230.000 euros, pagó 273, lo cual significa el 0,1% del dinero legalizado. Lo que hoy propone Ciudadanos es que cerremos con un poquito de decoro una historia infame.
Ciudadanos pide que apoyemos su propuesta de que estos ricos con una fortuna regularizada que al menos paguen ese 10% que se les imponía mediante la amnistía fiscal. Que al menos limpiar 230.000 euros les cuesta a los defraudadores 23.000 euros. 23.000 euros con los que es posible pagar la matrícula de 20 estudiantes universitarios en nuestras universidades públicas, 23.000 euros con los que es posible pagar 50 becas comedor en los colegios públicos de nuestro país, 23.000 euros con los que es posible incluso invertirlos en la agencia tributaria y volver a recaudar 230.000 euros, porque cada euro que se invierte en la agencia tributaria se multiplica por 8 o por 10 en su recaudación. Quizá incluso podríamos recuperar 230.000 euros de los defraudadores que ahora mismo parece que se van a ir de rositas. Votaremos a favor de esta proposición de ley, pero sabemos bien que la lucha contra el fraude y la lucha contra el déficit no se resuelve con anécdotas fiscales. Votaremos a favor porque no hacerlo sería un hecho contra el decoro, pero nos habría gustado ver el compromiso de Ciudadanos contra el fraude en el Parlamento Europeo, votando a favor y no en contra de la creación de un listado europeo de empresas defraudadoras para excluirlas de cualquier tipo de contrato público o de subvención. Y, sin embargo, en Bruselas no, señores de Ciudadanos. Ustedes en Bruselas, cuando nadie mira, votan con el PP, ¿verdad?, para proteger el dumping social y los fraudes laborales. No se resuelve el problema del déficit público recortando el gasto público en servicios sociales, ni se resuelve con anécdotas como esta, sino con una reforma fiscal progresiva y una agencia tributaria que tenga los recursos suficientes para luchar contra los grandes defraudadores. Pero por decoro, porque esta amnistía fiscal constituye un hecho contra el decoro y su incumplimiento es una infamia, apoyaremos que esta Cámara inste al ministro de Hacienda a que permita a la agencia tributaria perseguir a los caraduras para que estos paguen al menos un tercio de lo que pagamos todas las personas en este país. Muchas gracias. Señor de la Torre Díaz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Señoría, no aceptamos las enmiendas, algunas por razones técnicas y, en general, para centrar el debate en una cuestión urgente que prescribe el 30 de noviembre. Muchas gracias. Y sí aceptamos la votación por puntos que ha solicitado el Partido Popular. Muchas gracias. Señorías, pasamos al punto segundo del orden del día. En relación con las propuestas de creación